Partimos entonces. Ahora, hermanos, les pido toda su atención y esto lo voy a pasar rápido. Espero, siempre digo lo mismo, pero ya. Entonces partimos con los puritanos. Ahora, ¿por qué son importantes los puritanos? Porque son justamente ellos quienes se juntan el Westminster, se conforma la asamblea de Westminster y de ahí nacen los estándares de Westminster, donde están, por ejemplo, la confesión de fe de Westminster y el catecismo menor y mayor. Recuerden, ¿quiénes eran los puritanos? Si no se recuerdan, lo vamos a repasar de inmediato. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Contexto histórico. 1536. ¿Qué pasa? Enrique VIII, ahí hay una fotito, ¿aparece? No aparece. Ahí está. Y el Parlamento inglés separa la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia de Roma. Algunos ya sabemos nosotros por asuntos de divorcio por ahí, no voy a entrar en los detalles, pero Dios utiliza distintas maneras en su providencia para hacer su voluntad. ¿Nace la anglicana con Enrique VIII? Sí, me voy a referir ahora a la Iglesia de Inglaterra para... No voy a utilizar el término tanto anglicanos, porque como vamos a ver más adelante, ya por lo menos hay dos tipos de anglicanos hasta el día de hoy. Tengo amigos anglicanos que son fantásticos, hermanos en la fe. Están los anglo-católicos, que es un anglicanismo más cercano al catolicismo romano, y tenemos los anglicanos evangélicos o reformados, que justamente que siguen esta línea. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cómo parte la iglesia en Inglaterra o la iglesia de Inglaterra con esta separación con Roma? Ahora, este hecho es muy distinto a cómo se da en otros países, porque la reforma en otros países justamente comienza con el pueblo. Comienza justamente con este pensar en las universidades también, en el caso de Lutero, por ejemplo. Pero acá comienza con el rey. ¿Y qué es lo que pasa? Si bien Inglaterra rompía con Roma, ahora es Enrique VIII quien se convertiría en la nueva cabeza de la iglesia. Entonces acá nosotros, ¿qué tipo de protestantismo vemos? Más bien externo, donde ahora la cabeza no es el Papa, sino que es el rey. De hecho, el mismo rey, Enrique VIII, después de fomentar la traducción de la Biblia al inglés, se retracta de esta decisión. Por otro lado, autorizó artículos donde si alguien negaba la transubstanciación, de lo que hablamos delante, se le consideraba hereje. Entonces él estaba a favor del uso de imágenes y de que los servicios o los cultos fuesen en latín. Y ahora este elemento no es justamente reformado, porque el reformado que decía, el culto debe ser en la lengua del pueblo. Y él que seguía con los cultos en latín. Entonces, si se dan cuenta, no está ligado con Roma, pero ellos se consideran protestantes porque protestan contra Roma, pero la reforma era más bien externa. Entonces lo que cambió aquí fueron los nombres, de un papa a un rey. Pero no ocurrieron cambios en la raíz del asunto, que son cambios que se deben dar en el corazón. Ahora nosotros podemos hablar, oye, Enrique VIII, pero ¿por qué hiciste eso? A lo mejor nosotros también podemos hacer lo mismo. Podemos tomar nombres de algunas cosas, pero solamente algo externo. ¿Hay una verdadera reforma al corazón? Entonces, esto ya trajo una división entre los protestantes en Inglaterra. Los que estaban a favor de una reforma de acuerdo a lo que dictaba el rey, o otro grupo de acuerdo a lo que dictaba la palabra de Dios. Este grupo que decía, no, la reforma tiene que ser de acuerdo a la palabra del Señor y no de acuerdo a los hombres, este grupo se denominan puritanos o puritans, porque algunos al pronunciarlo escupían al suelo. ¿Sí? Entonces ellos vieron una reforma incompleta. De hecho, algunos... Justamente la iglesia. Pero de hecho era un nombre en un comienzo despectivo. Entonces, aquí es donde ya se empieza a desarrollar el puritanismo. Después viene el periodo eduardiano o del hijo de Enrique. En él, en el 1548, cambia el idioma del culto, del latín al inglés. Y en este periodo los líderes de la iglesia en Inglaterra entran en mejores relaciones con los líderes de los reformados en el continente. Y aquí nuevamente hay otra tensión.
Porque hay algunos que dicen, no, esta reforma es como muy lenta. Esto debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Parece que estos cambios como que dependen mucho del rey. Entonces, ¿cuáles eran los sentimientos de los evangélicos en la iglesia de Inglaterra? Es que nunca se estaba dando una reforma concreta. Y esto empieza a impulsar el espíritu del puritanismo. Decían, hay reformas externas, pero no en el corazón. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? En el 1553 ya llega María la Sanguinaria y ya vimos ese periodo, empieza a matar a protestantes, muchos huyen al continente, como John Knox, por ejemplo. Pero luego, Isabel I, que era protestante en el 1558, a diferencia de su hermanastra María, ella era protestante. Sin embargo, ella insistió todavía en las vestimentas de los pastores, debían ser parecidas a la de Roma. Entonces, de hecho, en el 1563 ocurre una controversia de la toga. Y esto es muy importante. No sé si ustedes han visto, si ustedes tienen Facebook, si tienen Facebook pueden agregar al pastor Jan Jacques y en su foto en Facebook quizás puede tener imagen de la toga. ¿Y qué era la toga? Era este elemento negro que utilizaban justamente los profesores. ¿Y por qué negro? Porque no querían llamar la atención de nadie. Y nuevamente, ¿por qué creen que ellos no querían llamar la atención de nadie? Porque si no los hombres iban a tener la mirada puesta en ellos. Ellos lo único que querían era la gloria de Dios. Es por eso que el culto debía ser simple. Saquemos las imágenes, que lo primordial sea la predicación de la palabra y cómo el pueblo adora al Señor. Entonces ahí ocurre justamente la controversia de las vestimentas. Entonces ellos se hacen la siguiente pregunta: ¿quién decide los asuntos de la iglesia? Ahora pasa otro hecho importante. En 1570 un predicador empieza a enseñar los primeros capítulos del libro de Hechos. De cierta manera empieza a predicar expositivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Oye, parece que la iglesia no se está gobernando de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí empiezan los inicios del presbiterianismo. Ahora, ¿por qué quiero hablar un poco del presbiterianismo? A lo mejor puede ser, y podemos decir, ¿qué es eso? El presbiterianismo justamente obedece a lo siguiente. Es que la iglesia es gobernada justamente por presbíteros o ancianos que son elegidos democráticamente por la congregación. Y a la vez están asociados a otra iglesia y conforman un presbiterio. Es decir, es la congregación a viva voz y a mano alzada es la que escoge a sus líderes. En cambio, ¿qué decían algunas personas de la iglesia de Inglaterra? No, acá el que pone los obispos era el rey. Mientras que empezaron a estudiar la Biblia y dijeron, no, es la congregación. John. Cuando ellos votaban, ¿eras cualquiera que estaba en ese momento en la reunión o era gente como que ya se sabía que eran miembros, por decir, de la congregación? De hecho, muchas gracias por tu pregunta. Es lo que se llaman miembros en plena comunión. Es decir, que aceptaban la creencia de la palabra de Dios. De hecho, había todo un proceso que es el catecumenado o enseñar el catecismo, donde ahí después los ancianos examinaban al nuevo creyente y veían si realmente creía, la Biblia era su regla de fe y práctica. Entonces, una vez que lo examinaba el consistorio, que el consistorio es el conjunto, el equipo de ancianos elegidos por la congregación, ese consistorio examinaba al candidato, decían sí, él cree en la palabra del Señor, muestra frutos, como un cristiano, es miembro de nuestra iglesia, por lo tanto tiene derecho a voz, a voto y a ser votado o elegido, porque es miembro de la iglesia. Entonces, esto pasa en Inglaterra. Piensen que esto es muy importante, es toda una reforma. No es el rey, de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a cómo se levantó, de acuerdo a la comida que comió anoche. Es la palabra del Señor que nos guía a nosotros como iglesia. Y ahí entonces se empieza a desarrollar el espíritu del puritanismo. Ahora ocurre algo muy importante acá, con este personaje, que es James VI, o James I, o Jacobo I, o Santiago I, como ustedes quieran traducirlo, pero él fue el hijo de María, reina de los escoceses. Y acá comienza necesariamente la controversia anglicana puritana. Anteriormente nosotros tenemos esta controversia romanista protestante. ¿Somos católicos romanos o protestantes? Ya analizamos. Pero acá ya empieza la controversia.
acá ya esto no puede seguir así. Debemos reformarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego con su hijo Carlos I. Entonces, ¿qué apuntaban estos evangélicos de la Iglesia de Inglaterra o los puritanos? En primer lugar, la necesidad de una predicación bíblica y de doctrina reformada. No se puede entender el puritanismo y no podemos entender la confesión de fe de Westminster sin entender la importancia que le daban al púlpito o a la predicación de la palabra. Porque para ellos no hay reforma si no hay predicación de la palabra. Y recuerda, la predicación debía darse en un contexto de demostración de espíritu y de poder, es decir, y ese es un elemento reformado importante, siempre unido a la palabra y el espíritu, siempre. La eficacia de todo es la palabra y el espíritu, no se separa. Por otro lado, algunas corrientes protestantes, como algunos luteranos, solamente creían en la eficacia de la palabra por sí misma, es decir, el hecho de leer la palabra ya había poder. No, el reformado enfatizaba en la palabra y el Espíritu Santo. Siempre ese elemento. Acuérdate lo que dijo John Knox. Si se le preguntaba por qué iniciaba la reforma, Dios dio su Espíritu Santo en gran medida a hombres simples. Esa es la respuesta. El Espíritu Santo en gran medida a hombres simples. Esa es la característica de una iglesia reformada y eso es lo que nosotros vemos en los puritanos. La necesidad de predicar, la necesidad de una piedad bíblica que pone énfasis en la obra del Espíritu Santo y la reforma en la liturgia del culto. ¿Cómo vamos a adorar al Señor? De ahí la simplicidad del culto reformado. Y esto obviamente tenía implicancias en la sociedad. Entonces para ellos la doctrina era muy importante, es decir, la palabra de Dios. Y para eso estaba la predicación puritana. ¿Y qué elementos tenía esta predicación? Era una predicación expositiva. Y acá me encanta lo que dice este puritano Richard Sibbes. Él dice, la predicación es el don de todos los dones. Si Dios la estima, Cristo la estima, nosotros también deberíamos estimarla. Es importante la predicación, porque es por medio de la locura de la predicación que a Dios le agrada. Ese es el medio por excelencia que Dios en su soberano propósito escogió, la predicación del Evangelio. Y acá un matrimonio, una predicación entre el matrimonio, entre la ley y la gracia. Para ellos era muy importante entender cómo una persona podía apreciar la gracia del Señor. Como decía un puritano, la ley es la aguja que penetra el corazón del hombre y lo hiere, pero esa aguja tiene un hilo, que es la gracia. Entonces penetra la ley, te convence tus pecados y luego la gracia te va sanando esa herida. Porque ahora la ley ya no te condena, porque gracias a la gracia del Señor ahora tú amas la ley, te deleitas en la ley del Señor y el Salmo 119 lo puedes cantar y vivir y experimentar en tus devocionales. Te deleitas en la ley de Jehová. ¿Por qué un énfasis en la ley? Porque la raíz de la ley es el amor. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Porque la ley es la expresión de la santidad, de la justicia de Dios. Y era justamente una predicación experimental. ¿A qué quiero decir con esto? Que una de las características de la predicación puritana o reformada es que iba directo a la conciencia del oyente. Afectaba la conciencia. No podía quedar indiferente ante la palabra del Señor. Por ejemplo, lo que dice Thomas Watson, terrible es el caso de quienes van cargados de sermones al infierno. Esto debía ser aplicado al corazón de las personas. Y para ellos lo más importante en una iglesia no era el número de personas. Como bien dijo otro puritano, John Owen, el que se le considera el príncipe de los puritanos, decano de la Universidad de Oxford, él decía, el crecimiento de una iglesia cristiana nosotros no la vemos principalmente por el número, estoy parafraseando, sino de cuánto las personas se parecen a Cristo. Ahí, esa es la característica de una iglesia cristiana, no son los números, no somos pragmáticos en esto. Buscamos ser como Cristo. Pastor. A propósito de la predicación experimental, lo que te explicaba es que tiene que llegar a penetrar la conciencia de las personas y ahí justamente donde está la acción del Espíritu Santo. Que pueden ser sermones cargados de una doctrina fantástica, hermosa, pero si no está justamente el Espíritu
Santo, actuando ahí no se va a afectar absolutamente nada. Justamente, no era por predicar más fuerte, por lo carismático del pastor, para nada. Era literalmente, hermanos, la obra de Cristo. Lo que hacían los puritanos, literalmente, es que no predicaban acerca del infierno. Y ahora lo digo no literalmente, sino que le mostraban a las personas el infierno. Esto es, no les apuntaban el cielo, sino que literalmente traían el cielo, la gloria de Cristo a la congregación. De hecho, en plena persecución, algunos puritanos o peregrinos llegan a Nueva Inglaterra, lo que va a ser Estados Unidos, empiezan a formar iglesias y como buenos reformados lo otro que hacen forman escuelas, como por ejemplo la Universidad de Harvard, y cuando los estudiantes en los primeros años iban a Harvard, ellos decían, por ejemplo, un testimonio, no recuerdo el nombre, pero decían, los 4 años que estuve ahí estudiando bajo la predicación de un pastor puritano eran 4 años casi que yo estuve en el cielo. Porque para ellos esto era potente, ningún hombre puede llegar a la conciencia, es el Espíritu Santo quien llega ahí y obra. Pregunta, ¿cómo entonces el Espíritu Santo obra a través del sermón? Es porque el predicador reformado baña sus sermones, no solamente en buena exégesis o interpretación, sino que baña sus sermones en oración y en dependencia del Espíritu Santo. Si no era vivido, si no era predicado, entonces no era una buena teología. Estos son los hombres que se reunieron en la asamblea de Westminster. Mira lo que dice Richard Baxter. Pasar por alto el pecado de un pastor es fomentar la ruina de la iglesia, ya que la depravación de un pastor es la forma más rápida de viciar y descarriar la congregación. La forma más eficaz de fomentar la reforma es intentar reformar a los líderes de la iglesia. Es en los líderes de la iglesia, en el pastor, en los ancianos. Otro principio reformado es que el pastor no puede estar solo. Necesita de un buen consistorio, necesita de ancianos, de líderes que lo estén pastoreando, que oren por él, que se preocupen por su esposa, su familia, del sustento económico, de sus vacaciones. Porque entienden que el pastor también es pecador y necesita la misma gracia que necesitan todos los oyentes de la congregación. Hay que hacer la obra de Dios. Las almas no deben perderse mientras te ocupas de tus negocios y placeres mundanos, descansando o riñendo con tus hermanos. Dios descubrirá pronto a estos hipócritas y les hará conocer para su gran dolor lo que significa tratar a la ligera con Él. Hay de aquellos, y ahí escribí mal, no hay una H, que han de rendir cuenta por las almas. ¿Y en qué se basaba la doctrina de los puritanos? Justamente en la soberanía y en la gloria del Dios Trino. Es la gloria del Dios Trino. Consulta en las citas anteriores, es del libro del pastor reformado. De Richard Baxter, justamente. Ya. Ahora, uno de los padres del puritanismo fue justamente William Ames. Y William Ames me encanta la definición que da de teología, porque estamos hablando de teología reformada. ¿Qué es teología? Preguntémonos qué es teología. Y él responde como un buen cristiano reformado. Teología es la doctrina de vivir para Dios. Eso es teología. Si vamos a estudiar teología, es la doctrina o la enseñanza de vivir para Dios. Ahora, esto es significativo, porque la teología reformada se mantiene dentro de los marcos confesionales ortodoxos, credo apostólico o confesión de fe de Westminster, pero ¿qué es lo que hacen los puritanos? Por ejemplo, esta es la definición de William Ames, que dice: teología es la doctrina de vivir para Dios. Y después viene otro puritano que se llama holandés Petrus van Maastricht, y él añade a esto: teología es la doctrina de vivir para Dios en Cristo. Y después viene otro al enfatizar la doctrina de la Trinidad, y puede definirse teología como la doctrina de vivir para Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces te das cuenta que siempre es una mirada trinitaria. Herman Bavinck, el teólogo holandés, decía el pensamiento cristiano, la mente del cristiano, parafraseando, nunca está satisfecha hasta que entienda la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad tiene implicancias prácticas en toda orden de cosas.
Porque fuimos creados a imagen del Dios Trino en nuestros matrimonios, donde el esposo se dona o se da a la esposa y la esposa se dona o se da al esposo. Hay una relación. No es como el Dios falso de los musulmanes, un Dios monoteísta, pero una persona. No hay amor ahí. Es por eso que Dios es amor, por medio de la comunión intratrinitaria entre las tres personas de la Trinidad. Y esto afecta a todo. Es por eso que una persona egoísta y que se satisface consigo mismo parece no tener un Dios, el Dios de los cristianos, sino más bien un Dios parecido al Dios de los musulmanes. ¿Se dan cuenta cómo todo afecta a nuestra cosmovisión, la manera en que vemos las cosas? Ahora Él dice, los hombres viven para Dios cuando ellos viven de acuerdo a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios y Dios trabajando en ellos. Es por eso que para ellos el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. A eso apuntan los puritanos y queda clavado en la confesión de fe de Westminster y en este caso en el Catecismo Menor. Ahora, ¿cómo se estructuraba esta relación con Dios? Y esto es para otra clase. Pregunta. ¿Qué opina de una frase de John Piper que mientras más nos gozamos en Él, más le glorificamos? ¿Ese hace como la inversa o no del Catecismo Menor? Una de las características de los cristianos reformados es que no abogan a la originalidad. Acá no hay nada novedoso. Todo lo que estamos enseñando o haciendo no es nada novedoso, sino que lo contextualizamos de acuerdo a nuestra iglesia. Y lo que hace John Piper es genial. Porque dice, Dios es más glorificado cuando estamos más satisfechos en Él. Eso no, originalmente no es de Él, sino que es de Jonathan Edwards, donde hablaba mucho del deleite de la criatura en el Creador. Y ahora eso no es de Jonathan Edwards, esto es del Catecismo Menor de Westminster. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Fuimos creados para su gloria. ¿Y cómo tú sabes que estás glorificando a Dios? En la medida que estás más satisfecho en Él. En la cual puedes decir junto al salmista en el Salmo 73, a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo. Mi corazón y mi carne desfallecen, todo lo demás se puede caer. Pero decimos junto con Job, yo sé que mi Redentor vive y eso es suficiente para mí. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Yo te hago la pregunta y lo vamos a ver mañana en la predicación, pero ¿quién está a la diestra de Dios? ¿Quién es nuestra delicia? Sino Cristo. Pero eso es para mañana. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Ahora, ¿cómo estructuraban para los puritanos? Era muy importante el concepto de la unión con Cristo y la comunión con el Dios Trino. Pero esto se estructuraba en una relación pactal con el Dios Trino. Y esto es para estudiar en otra oportunidad, pero a un profesor del Seminario Teológico Reformado, RTS, le preguntaron a Richard Pratt, oye, cuando nos preguntan qué es teología reformada, nosotros, ¿qué respondemos? Y él decía, teología reformada es teología del pacto. ¿Y por qué? Porque justamente en esta relación de pacto que Dios tiene con nosotros, esa relación de intimidad, esa relación de amor, como nuestro representante, como nuestro esposo y la iglesia como la esposa, en la cual Dios nos dice, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, en la cual Dios nos dice, yo soy tu Dios, pero no solamente tu Dios, sino el Dios de tus hijos, soy el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob. Esa relación no solamente individualista que nosotros queremos tener a veces como cristianos, sino con la familia, con familias, en la iglesia, para impactar la sociedad. Y este concepto es muy importante del pacto porque justamente los reformados en Escocia se llamaban de esa manera, covenanters o pactantes, porque ellos decían, nosotros tenemos un pacto con Dios, pero también tengo un pacto con mi hermano. Ahora yo creo que hay que hacer un buen estudio de los covenanters ahora para no caer en la idolatría de ellos, pero eso es otro punto, así como no caer en la idolatría de ningún teólogo ni de nada, porque hay que adorar al Señor. Otro día podríamos tener un estudio de la teología del pacto que es increíble y vital y es tan rico entenderla, de verdad. ¿Te acuerdas de ese tiempo cuando entendiste la soberanía de Dios y fue como, wow? Ahora, cuando entiendes la teología del pacto explota la mente. Pero para esto, y quiero enfatizar esto,
¿Te acuerdas la frase de John Knox? No la voy a volver a repetir, pero la repito de nuevo. Dios llenó a hombres simples en gran manera con su Espíritu Santo. Mira lo que decían los puritanos. Y esto es potente porque estos son solamente unos 100 años, 150 años después de toda la Reforma Protestante. Y mira lo que dicen. ¿Cuál puede ser la razón de esta triste observación? Que cuando algunas luces se levantaron formalmente en la nación, brillaron tanto como para dispersar y disipar la oscuridad del papado en poco tiempo. Sin embargo, ahora que hay más y más hombres estudiados entre nosotros, la oscuridad llega aceleradamente. ¿Acaso no es porque fueron hombres llenos del Santo Espíritu y con poder? Y muchos de nosotros solo estamos llenos de luz y conocimiento y nociones ineficaces de la verdad de Dios. Hermanos míos, este es el pensamiento reformado. No son meras excitaciones mentales al conocer palabras tan increíbles como transubstanciación o unión hipostática. La unión hipostática es vital, hermanos míos. La unión entre las dos naturalezas, la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana. Dos naturalezas en una persona, glorioso. Pero eso tiene un impacto en mi vida. Y si impacta mi vida, va a impactar mi familia. Y si impacta mi familia, va a impactar mi iglesia local. Y si impacta mi iglesia local, va a impactar a otras iglesias con las cuales estoy trabajando. Porque una característica de una iglesia reformada es que no es una iglesia aislada. Mantiene comuniones con otras iglesias. Ginebra, con Frankfurt, con Edimburgo, y tantas conexiones. Para ello era muy importante lo que estaba pasando en otros países y en otras ciudades. ¿Te importa lo que está pasando en otras regiones de Chile? Por eso no es casualidad que estemos acá personas de la sexta región. Oremos por la sexta región. Desde aquí, desde Cardenal Caro, pasando ahí Cachapual y todo San Fernando y hasta lo que el Señor quiera, el Valle Colchagua. ¿Nos interesa eso? Estas personas eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y yo pregunto ahora, para nosotros, para los que están escuchando esto, ¿qué nociones tenemos de esto? ¿Son nociones ineficaces o verdaderamente Dios ha hecho una obra en nosotros? Hermanos míos, de esto se trata la teología reformada, no es de otra cosa. Si este elemento no está, llámale como quieras, pero no es teología reformada. Por eso es que Jonathan Edwards podía decir, estampa la eternidad en mis ojos. Porque todo lo que yo hago, Señor, es para tu gloria. Es que yo sé que soy un peregrino y no sé cuándo tú me vas a llamar, Señor, pero cada segundo que pasa en nuestras vidas, hermanos míos, estamos más cerca de encontrarnos con nuestro Señor. Cada segundo que pasa tú te vas a encontrar con tu Creador. La pregunta, ¿tu Creador es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Eres lleno de su Espíritu Santo? Hermanos míos, de verdad podríamos parar acá, lo que sea, pero oremos al Señor por esto. Oremos para que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. Y al ser llenos de su Santo Espíritu somos llenos de la palabra, pero no solamente nociones, sino que somos transformados. Y no esperemos, Dios lo puede hacer soberanamente, un cambio de aquí a mañana, pero son cambios graduales que forman nuestro carácter. Saquémonos esa mentalidad de microondas de que queremos ahora un cambio ahora mismo en 30 segundos. Dios es soberano y Dios sabe el proceso que va a tomar en cada uno de nosotros. Pero oremos para que sea real eso. Eso lo lleva a una responsabilidad eclesial, social y también una predicación del estado eterno del alma. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Estamos bien en la hora? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tengo un poco más? Sí, son las 9. Ya. ¿Por qué? Porque acá estamos en Inglaterra, todo lo que está pasando, pero me gusta un poquito más Escocia porque la Emma nació ahí, mi hija. Así que volvamos a Escocia. Porque lo que pasa en Escocia influye mucho en lo que va a pasar en Inglaterra, aunque sean pocos hombres, no importa. Acuérdate, Martin Lloyd Jones, el gran predicador, considera a John Knox el padre del puritanismo, y el puritanismo se da en gran medida en Inglaterra. Pero ¿qué es lo que pasa en Escocia? Y estos años son importantes, hermano mío. Estos son claves para la Asamblea de Westminster. Nos estamos acercando, ni siquiera hemos hablado, perdón John, pero es que hay que entenderlo bien. Pero algo pasa en 1637. El rey que estaba en ese entonces quiere imponer el libro de la oración común o el libro de las liturgias anglicanas. Y en la catedral de St. Giles, donde previamente, unos menos de 100 años antes,
predicaba John Knox ahí estaban estos presbiterianos escoceses. Y si usted quiere saber cómo es más o menos un presbiteriano escocés, acuérdese de la película Corazón Valiente, Braveheart, William Wallace, siempre la libertad y toda esta cosa. De verdad se ve en todo orden de cosas. No sé, el Señor soberanamente, siempre Escocia hablando de la libertad y esto. Y las mujeres también son importantes, obviamente, en la Reforma. Y acá tenemos a Jenny Gitz. Esta es una ilustración que se hizo hace poco de ella. Pero ¿qué pasa con ella? Ella, como buena escocesa, este evento al pastor lo conmueve ahora lo que voy a hablar. Porque estamos en el 1637, ya están aburridos de esta ni chicha ni limonada, porque nosotros acá en Escocia estamos siguiendo las verdades reformadas, pero desde Inglaterra nos están imponiendo un libro de cómo orar o cómo llevar la liturgia o el culto. Esto no nos gusta. Entonces llega un predicador a su iglesia y viene esta mujer y al ver que se va a imponer el libro de la oración común, se dice que este elemento o este taburete o este pisito, esta silla, ocasionó las guerras civiles en Inglaterra. Eso se dice. La ley obviamente nunca es un factor en algo, siempre son distintos factores los que ocasionan algo. Pero este evento es significativo para entender la Asamblea de Westminster. ¿Por qué? Porque viene Jenny Gitz y es importante. Viene este predicador a imponer esta forma de adorar que para ellos no era conforme a la palabra de Dios. Y ella toma este taburete y ¿qué creen que es lo que hace? Se lo lanza a él. Y le dice, acá están en Scots, en este idioma, no lo voy a leer en Scots, pero no sé si lo pueden entender acá los que hablan inglés, pero prácticamente le dice, ¿acaso el diablo te provocó cólico en tu estómago, tu falso ladrón? Dare you say mass in my leg? O le dice, ¿te atreves acaso a pronunciar misa en mis oídos? Y le tira el taburete. ¿Te atreves acaso a pronunciar la palabra misa en mis oídos? Y se la tira al predicador. ¿Por qué? ¿Él estaba diciendo la palabra misa? No lo sé. Pero ¿qué es lo que pasaba con estos reformados escoceses? Todo lo que a ellos les olía a Roma o se parecía a Roma o a la idolatría, ellos estaban en contra de eso, porque eran celosos por la palabra de Dios. Entonces para ellos volver a prácticas antiguas era retroceder. Entonces viene esta mujer, Jenny Gitz, y le arroja el taburete. 1637. Entonces ya la cuestión ya no da para más. Y en el año 1638 se juntan todos estos hombres, miles en Edimburgo, y firman el Pacto Nacional. Y esto es importante para la Confesión de Fe de Westminster. Ellos oraban al Señor por una verdadera reforma. Algunos incluso firmaron con su propia sangre. Dicen algunos testigos que nunca habían visto tantas manos al cielo alzadas, llorando y dando gloria a Dios, porque ellos se comprometían y decían, tenemos un pacto con Dios y también con la nación, de promover la verdadera religión. Y la verdadera religión es conforme a la palabra. Ya no aguantamos más abusos de nadie, ni de un obispo, ni de nuevas imposiciones. Nosotros tenemos un pacto con el Señor. Y fíjate lo que dice parte de este pacto. Y porque no podemos esperar alguna bendición de parte de Dios sobre nuestra acción y procedimientos, a menos que unamos a nuestra profesión y declaración tal vida y conducta que es propia de cristianos que han renovado su pacto con Dios. Nosotros así pues prometemos fielmente para nosotros, para los que nos han de seguir y para cuantos están bajo nuestro cargo, tanto en la comunidad como en nuestras familias individuales y en nuestra conducta individual, de procurar mantenernos dentro de los límites de la libertad cristiana y de ser buenos ejemplos a otros de toda devoción sincera, discreción y virtud, y de todo deber y obligación que debamos a Dios y al hombre. Y mira, nuevamente el elemento neumatológico del Espíritu Santo. Y para que esta unión y enlace nuestros se cumplan sin ningún impedimento, llamamos o invocamos al Dios viviente, el que escudriña nuestros corazones, que sea testigo. Quien sabe que este es nuestro deseo sincero y resolución abierta y franca, según daremos cuenta a Jesucristo ese gran día. Siempre esa mirada en la eternidad y bajo pena de la ira eterna de Dios y de infamia y pérdida de todo honor y respeto en este mundo. Muy humildemente imploramos al Señor Jehová
que nos fortalezca por su Espíritu Santo para este fin y para que bendiga nuestros deseos y procedimientos con éxito dichoso, para que la religión y la justicia puedan florecer en la nación, para la gloria de Dios, para la honra de nuestro Rey y para la paz y el consuelo de todos nosotros, de la cual como testigos con nuestras manos hemos firmado todas las bases antecedentes. Este es el pacto que ellos hacen en 1638. Y ya la situación entre el rey de ese entonces y el parlamento inglés estaban peleándose a cada rato, porque en el parlamento justamente estaba llegando una influencia más puritana y en el rey de ese entonces no quería eso. Es por eso ya que el parlamento inglés dice, ups, se va a pagar. Entonces ya el parlamento dice, no, ¿saben qué? Ya, porque la influencia de los puritanos ya era importante ahí. Llamemos una asamblea para decir qué es lo que creemos ya. Basta con esto. Y se juntan en la abadía de Westminster. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Parlamento convoca una asamblea para analizar el gobierno, doctrina y liturgia de la Iglesia de Inglaterra. Y ahora ocurre algo pero fenomenal. Se junta el Parlamento, llama a estos teólogos ingleses de distintas posturas a todo esto. Distintas posturas en gobierno de la Iglesia a lo mejor, en doctrina, pero ¿qué es lo que creemos? Y algo ocurre en el 1643. Nuevamente, guerra civil entre el rey y el parlamento. Y el parlamento necesita un ejército. ¿Quién lo puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Si no los escoceses del norte, estos aguerridos, estos que luchan por la libertad, que gritan freedom siempre. Pidámosle la ayuda. Ya. Y ojo, se juntan estos teólogos ingleses, puritanos, y lo primero que hacen es revisar los 39 artículos de la Confesión de la Iglesia de Inglaterra. Y esto ya es bacán, porque se juntan a revisarlos, pero al poco tiempo del 1643, la revisión de los artículos, dicen, no, ya, no. ¿Por qué dejan de revisar los artículos? Porque se firma la Liga Solemne y el Pacto. ¿Qué es eso? El Parlamento necesitaba ayuda de los escoceses para pelear. Y llama a los escoceses por su ejército. El ejército se llama los pactantes, los covenanters. Entonces, pues bien dice Escocia, yo les voy a ayudar con el ejército para la reforma política que ustedes quieren, pero ustedes entonces también van a buscar la reforma en la religión. Por lo tanto, nosotros les vamos a ayudar con el ejército, pero también les vamos a ayudar con buenos teólogos. Y la influencia de los teólogos escoceses en la asamblea es pero fenomenal. Y es ahí donde a los poco tiempo de empezar a revisar los artículos de la Iglesia de Inglaterra, lo dejan de lado y dicen, no, ¿saben qué? Vamos a redactar una nueva confesión. Y desde el 1643 empiezan, 1644, 1645, 1646 y terminan ahí la Confesión de Fe de Westminster, pero el Parlamento les pide versículos para poder respaldarlo y es por eso que finalmente se termina en 1647, pero la Asamblea sigue hasta el 1649 con otras revisiones. Por lo tanto, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor y la Confesión en sí, que la tenemos acá, está todo listo en el 1647. Entonces, ese es el contexto. Vamos a reformar, pero de verdad. El mismo concepto de Calvino, la necesidad de reformar la iglesia. ¿Por qué? El correcto modo en que Dios debe ser adorado y ver el origen de nuestra salvación. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Y con esto ya quiero ir llegando a un clímax. Y quiero hablar de un importante teólogo que participó en la Asamblea de Westminster. De los pocos contados con nuestras manos, los comisionados escoceses que llegan justamente a Inglaterra. Y acá quiero hablar de Samuel Rutherford, que es considerado uno de los teólogos más importantes escoceses y cuya influencia en Westminster es muy importante, a tal punto que en la biblioteca de Edimburgo se conserva un manuscrito escrito a mano de él del Catecismo Menor. Entonces se dice que incluso la primera pregunta, esta cuál es el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de él para siempre, Rutherford fue muy importante para eso. ¿Y por qué? Y quiero terminar con Samuel Rutherford porque yo creo que es un buen ejemplo de lo que significa un cristiano y un pastor reformado.
Samuel Rutherford es conocido justamente por sus cartas. Uno al leer sus cartas, que esta es la edición más completa que hay de sus cartas de Samuel Rutherford, que son alrededor de 365, ustedes leen esto y son las cartas que le envió a su congregación y amigos para pastorear. ¿En qué contexto? Él nace en el 1600, ahí está una imagen de él, en Nisbet, Escocia, cerca del límite con Inglaterra. Ahora, hay un elemento siempre en los personajes, siempre hay un elemento de fantasía, leyenda, qué sé yo. Se dice que a los 3 años él se cae en un pozo jugando como niño y que lo rescata un hombre de apariencia blanca y lo saca de ahí. Algunos dicen que era un ángel o qué sé yo, pero está siempre ese elemento. Eso lo vamos a dejar ahí para el dato rosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Él asistió a la Universidad de Edimburgo, donde en 1621 él obtiene su grado de maestro en artes. Y debido a su reputación y como buen académico, él empieza a enseñar en la misma Universidad de Edimburgo. Ahora es importante. Perdónenme, pero creo que fue en 1583 la fundación de la Universidad de Edimburgo. Importantísima en toda su historia. El primer rector de la Universidad de Edimburgo se llamó Robert Rollock. ¿Y quién fue Robert Rollock? Otro puritano, y que gracias a él nosotros podemos entender el concepto de pacto de obras. Entonces, pacto de obras, pacto de gracia. El que acuña ese nombre, uno de los principales en consolidar ese nombre, fue el primer rector de la Universidad de Edimburgo. Años después, él va a esa universidad y empieza a enseñar filosofía en esa casa de estudio. Pero cuando llevaba 2 años estudiando, lo obligan a renunciar porque tuvo unos problemas con una mujer que después llegaría a ser su esposa. No se detallan esos problemas, pero eran unas conductas no bien apreciadas moralmente. ¿Qué habrá hecho? No lo sabemos. Él y el Señor lo saben. Pero le dicen, tienes que renunciar. Ahora, en este tiempo de renuncia, de que él estudió, es profesor y parece que a lo mejor podemos pensar el mundo se viene abajo, donde posiblemente él se convierte. Ahora, ¿qué es lo que pasa con él? En esta conversión él por lo menos empieza a probar 2 sabores, la amargura del pecado y la dulzura de la gracia de Dios. Entonces la excelencia del Evangelio lo lleva a él a no solamente querer este Evangelio para sí mismo, sino pastorear a otros. Ya a los 27 años, donde Rutherford es licenciado para predicar y es ordenado al Sagrado Ministerio. Y empieza a pastorear en el pueblo de Anwood, en ese sector. Ahora es importante porque en esta localidad hay un pastor que influye mucho previamente en la localidad donde él es pastor, es John Welsh. ¿Quién es John Welsh? John Welsh se casó con la hija de John Knox. Entonces, ese tipo de predicación se empieza a gestar por acá. Y es importante, porque John Welsh se levantaba muy temprano, 4 o 5 de la mañana, a orar y buscar al Señor. Y un dato, Escocia es bastante frío, especialmente en el invierno. Y él se levantaba temprano a buscar al Señor. Y en una ocasión se levanta temprano y su esposa, como buena esposa, lo va a seguir para decirle, oye, acuéstate. Pero dice que cuando va y se acerca a la habitación donde él está orando al lado de su pieza, escucha solamente las palabras, Señor, ¿acaso no me darás Escocia? Señor, ¿acaso no me darás Escocia? Basta, Señor, basta, Señor. ¿Acaso no me darás Escocia? Y esa es su oración. Una oración muy parecida a la de su suegro, la cual decía, Señor, dame Escocia o muero. Porque esa era su visión, no solamente la iglesia local, no solamente el grupo presbiterial, sino que era toda una nación. Sí, a lo mejor algunos pueden cuestionar, hasta burlarse, Chile para Cristo. Pero Chile es de Cristo, y Cristo es Señor de todos. Esa es la labor de la iglesia. No en vano son estas oraciones, hermanos. Pues bien, ahí llega a predicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Empieza a predicar y en este tiempo a lo mejor hemos estudiado tantas cosas, pero ¿qué es lo que el Señor tiene que seguir enseñándonos y reformando nuestras vidas en asuntos de doctrina a lo mejor o en asuntos de práctica? Y ahora quiero decirte esto. ¿Qué es lo que estaba escribiendo ese joven George Gillespie? Escribía lo siguiente. Da, luchen
Domine. Y escribía, da lucem Domine, da lucem Domine, cuando descubrieron el papel que él estaba escribiendo mientras el otro exponía. Lo que significaba era, da luz, Señor, da luz, Señor, da luz, Señor. Y eso era lo único que él pedía, ilumínanos, Señor. Y después se levanta y rebate todos los puntos del otro. Y el otro reconoce mis 10 años de estudio. Pero gloria a Dios que le estaba transformando su vida. Estos fueron los hombres y este fue el contexto que se dio en la asamblea de Westminster. Ahora, ¿por qué también, y termino ahora con esto, por qué ocurre una reforma también? Porque no solamente hay una responsabilidad del predicador, sino también hay una responsabilidad de la congregación. Mira lo que dice nuestro Catecismo Mayor. ¿Qué se requiere de aquellos que oyen la palabra predicada? ¿Qué se requiere de aquellos de nosotros que vamos a escuchar mañana la palabra del Señor predicada en Pichilemu, en San Fernando o en Rancagua? ¿Qué se requiere de la iglesia? De aquellos que oyen la palabra predicada se requiere que la atiendan con diligencia, con preparación y oración. Es por eso que para ellos el día del Señor, mañana, el día domingo era muy importante, que el día sábado las familias ya se estaban preparando para la predicación. Y que comprueben lo que viven con las Escrituras, que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre y prontitud de ánimo, como la palabra de Dios, meditando y conferenciando sobre ella, guardándola en su corazón y manifestando los frutos de ella en la vida. ¿Te das cuenta que había una responsabilidad tanto del predicador como de la congregación? Por eso, hermanos míos, enseñémosle a las personas, a nosotros mismos, a escuchar y preparar nuestro corazón para la predicación. Es por eso que se da la Asamblea de Westminster. ¿Y qué importancia tiene para nosotros hoy? Podemos aprender la importancia de la Biblia y el Espíritu Santo. Una teología que afecte toda la vida. Una predicación basada en la palabra de Dios. La teología reformada nos enseña lo siguiente: la soberanía de Dios y la responsabilidad del creyente. La teología reformada nos hace ser flojos. Todo lo contrario. Otro dato, tú sabías que una de las cosas que más hablaron también en la Asamblea de Westminster, y Samuel Rutherford publica un libro, es contra el antinomianismo. Contra el arminianismo se da mucho en el Sínodo de Dort, 1618-1619, pero justamente lo que se habla harto en la Asamblea de Westminster es contra el antinomianismo. ¿Y qué es el antinomianismo? Práctico, es decir, como ya somos salvos, no tengo por qué guardar la ley del Señor. Es vivir en cierto libertinaje. Y ellos predicaron mucho contra eso y escribieron mucho contra el antinomianismo, que es una deformación de la teología reformada. Esta teología debe afectar el gobierno de la iglesia. ¿Cómo se están gobernando nuestras iglesias? Bajo el principio fundamental de que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el pastor de la iglesia, y ese es un consuelo para los pastores. Que los pastores no son los salvadores de la iglesia, porque la iglesia ya tiene un pastor que es Cristo. Así que descansen en el Señor los pastores que están acá. Y porque descansen en el Señor, lo mismo que Samuel Rutherford le dijo al joven George Gillespie: levántate, levántate y defiende la causa de la iglesia de Cristo. Y por último, esto nos lleva a tener una cosmovisión reformada, donde entendemos que todas las esferas de la vida deben glorificar a Dios. Estos fueron los puritanos que estuvieron en la Asamblea de Westminster. Y en nuestra confesión, y en la confesión que ustedes a lo mejor ya están estudiando o van a empezar a estudiar. Así que les animo a que puedan conseguir sus copias o bajen a internet, estudien la palabra, pero principalmente estudiemos la palabra de rodillas. Por último, termino con esto, y de verdad termino con esto. Este era el tipo de predicación de un puritano. Hermano, y esto es para mí y para cada uno de nosotros: si no has decidido de corazón practicar lo que lees, hermano, si has decidido capacitarte teológicamente, pero si no has decidido de corazón practicar lo que estamos estudiando, ¿para qué lo estudiamos? ¿Para qué lo lees? ¿Para aumentar tu propia condenación? Si no pones tus conocimientos por obra, mientras más sepas, más desgraciado serás en el día de la recompensa. Tus conocimientos te atormentarán más que todos los demonios del infierno. Tus conocimientos formarán la vara que te castigará eternamente. Lee entonces y esfuérzate para saber lo que debes hacer, si no, te perderás para siempre. Hermanos míos, esto es teología reformada. Teología reformada es teología para la vida. Oremos.
manos del Señor.